Bienvenidos a Encantos Reales, donde el amor, la fe y la esperanza renacen en cada palabra. Si este mensaje toca tu corazón, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ninguna historia. El millonario se paralizó al oír a la limpiadora tocar la canción de su esposa desaparecida. El nombre de Ricardo Santoro resonaba en los salones del poder y de la alta sociedad como un trueno silencioso, un sinónimo de riqueza casi inimaginable y de un imperio inmobiliario que había rediseñado el horizonte de la metrópoli. Sus edificios, audaces e imponentes, no eran solo construcciones de hormigón y cristal, sino verdaderas declaraciones de su visión y de su capacidad de transformar la ambición en realidad palpable. Sin embargo, detrás de los trajes impecablemente cortados y de la expresión controlada que exhibía al mundo, Ricardo cargaba un fardo invisible, una sombra persistente que ni el brillo de sus logros conseguía disipar. Era la ausencia lancinante de Isabela, su esposa, alma gemela y confidente, desaparecida hacía 20 largos y arrastrados años, como si se la hubiera tragado un misterio insondable, dejando atrás un vacío que lo consumía día tras día. El recuerdo más vívido y doloroso que Ricardo guardaba de Isabela no era una fotografía descolorida o una joya olvidada, sino una melodía, una secuencia de notas delicadas, tocadas al piano con una ternura que parecía contener todos los secretos de su universo. Era la canción que Isabela había compuesto exclusivamente para él, en los primeros años de su matrimonio, un himno silencioso al amor que florecía entre ellos, lejos de las miradas curiosas y de las exigencias del mundo. Desde su desaparición, esa melodía se había transformado en una especie de oración melancólica, un mantra que Ricardo repetía en su mente en las noches solitarias, buscando en sus acordes un consuelo que nunca llegaba por completo, solo la certeza renovada de la profundidad de su pérdida. Aquella mañana específica, el cielo de la ciudad exhibía un tono grisáceo y pesado, casi como un presagio del torbellino emocional que se avecinaba, aunque Ricardo, inmerso en su rutina calculada, no tenía cómo saberlo. Un impulso inexplicable, una especie de llamada silenciosa que no consiguió ignorar, le hizo desviarse de sus compromisos habituales y dirigir a su chofer hacia el Jardín Imperial. Este hotel no era solo una propiedad más en su vasto portafolio. Era la materialización de su apogeo profesional, un oasis de lujo y exclusividad. Raramente se permitía momentos de contemplación ociosa, pero aquel día, una fuerza extraña lo impelía a caminar por aquellos pasillos, quizás buscando algo que ni él mismo sabía nombrar. Mientras sus zapatos italianos resonaban suavemente sobre el mármol pulido de los pasillos principales, Ricardo sentía el peso de las miradas discretas de los empleados, la reverencia casi palpable que su presencia inspiraba. Todo allí exudaba perfección y opulencia, desde los arreglos florales suntuosos hasta el brillo de los cristales de los candelabros. Sin embargo, esta atmósfera de lujo parecía solo acentuar el vacío en su interior. Movido por una curiosidad repentina, o quizás por la misma intuición que lo había llevado hasta allí, decidió explorar los bastidores del hotel, las áreas de servicio que permanecían ocultas a los ojos de los huéspedes, un mundo paralelo de trabajo incesante que sustentaba toda aquella magnificencia, y fue allí, en el laberinto funcional y menos glamuroso, donde sucedió lo inesperado. Un sonido, tenue al principio, casi imperceptible en medio del bullicio distante de las cocinas y lavanderías. Pero a medida que Ricardo avanzaba por un pasillo estrecho y mal iluminado, el sonido ganaba claridad, transformándose en notas musicales que le eran dolorosamente familiares. Su corazón
Antes un músculo disciplinado y controlado comenzó a latir de forma errática, una mezcla de incredulidad y una súbita, aflictiva esperanza. No podía ser. Era imposible. Aquella melodía era la canción de Isabela, la misma que él juzgaba perdida para siempre en las profundidades de su memoria. Ahora flotaba en el aire de aquel pasillo olvidado, como un eco improbable del pasado. Siguiendo el rastro sonoro de sus recuerdos más preciados, Ricardo llegó a un pequeño cuarto de depósito, cuya puerta estaba entreabierta. La luz débil que escapaba por la rendija revelaba un ambiente polvoriento, repleto de objetos en desuso. Y allí, en un rincón, casi engullido por la penumbra, estaba un piano vertical, antiguo y con la pintura desgastada por el tiempo. Ante el instrumento, una figura femenina, de espaldas a él, tecleaba con una sorprendente fluidez y emoción. Sus hombros delgados se movían en armonía con la música, y sus cabellos oscuros, recogidos en un moño simple, dejaban al descubierto la curva delicada de su cuello. Era una escena tan irreal, tan cargada de significado, que Ricardo sintió que el suelo huía bajo sus pies. Por un instante que se extendió por una pequeña eternidad, Ricardo permaneció inmóvil, prisionero de un torbellino de sensaciones. La melodía de Isabela, tocada con tanta alma por una completa desconocida, en aquel lugar improbable, era una paradoja que su mente lógica se rehusaba a procesar. Había una pureza en la ejecución, una entrega emocional que iba más allá de la simple reproducción de notas. Era como si la joven estuviera canalizando la propia esencia de la canción. ¿Quién era ella? ¿Cómo podía conocer algo tan íntimo? ¿Un secreto compartido solo entre él e Isabela? El dolor de la añoranza se mezclaba ahora con una curiosidad excruciante, con una necesidad apremiante de desvelar aquel misterio. Con un esfuerzo que pareció sobrehumano, Ricardo dio un paso hacia dentro de la sala, el leve ruido de sus zapatos haciendo que la música se detuviera abruptamente. La joven se giró asustada, sus grandes ojos castaños, inicialmente sorprendidos, luego se agrandaron en reconocimiento y una visible vergüenza al identificar la figura imponente de su patrón. Se levantó de un salto, las manos unidas frente al cuerpo en un gesto de subserviencia, el rostro sonrojándose intensamente. Era Dolores, una de las muchas empleadas de la limpieza, una presencia casi invisible que cruzaba diariamente los pasillos de aquel palacio de lujo, sin nunca atraer hacia sí ninguna atención especial. Hasta aquel momento, el silencio que se instaló en el pequeño cuarto de depósito era denso, casi palpable, cargado por la tensión del encuentro inesperado y por la pregunta que flotaba en el aire. Ricardo luchaba por mantener la compostura, pero su voz, cuando finalmente consiguió hablar, salió más ronca y embargada de lo que pretendía. «Esa música que usted tocaba», comenzó, escogiendo las palabras con un cuidado que no le era habitual, «es muy particular. Me gustaría saber ¿dónde exactamente la aprendió?». Sus ojos se fijaron en los de Dolores, buscando cualquier indicio, cualquier pista que pudiera comenzar a dar sentido a aquella situación extraordinaria. El contraste entre ellos era flagrante. El magnate, vestido con su traje impecable, exudando poder y autoridad, y la joven limpiadora, con su uniforme simple y la postura encogida de quien teme haber cometido una infracción. Dolores tragó saliva, la sorpresa inicial dando lugar a una timidez nerviosa. Se retorcía las manos, la mirada fija en algún punto indefinido del suelo polvoriento. «Señor Santoro, yo le pido disculpas si lo molesté. No debería estar aquí, tocando este piano». Su voz era suave, casi un susurro. «En cuanto a la música», continuó levantando brevemente los ojos hacia él, «fue mi madre. Ella solía tarareármela cuando yo era muy pequeña. Y a veces ella tocaba en un teclado viejo que teníamos en casa. Es una de las pocas cosas que recuerdo de ella, antes de que
desapareciera. La última palabra salió con un soplo de tristeza antigua, un dolor que el tiempo no había conseguido borrar completamente, solo suavizar superficialmente. La palabra desapareciera golpeó a Ricardo con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Un escalofrío helado recorrió su espina dorsal y sintió que se le formaba un nudo en la garganta. 20 años. 20 años que Isabela había desaparecido y ahora esta joven, esta empleada anónima, pronunciaba la misma palabra fatídica en relación a su propia madre, mientras tocaba la melodía que era el santuario más íntimo de sus recuerdos. La coincidencia era demasiado brutal para ser ignorada, demasiado dolorosa para ser solo fruto del azar. Un torbellino de pensamientos comenzó a formarse en la mente de Ricardo, una mezcla caótica de escepticismo, miedo y una chispa incipiente de una esperanza que no osaba nombrar, temiendo que se deshiciera como humo. ¿Su madre desapareció?, repitió Ricardo, la voz baja, intentando mantener un tono neutro que desmentía la tormenta que se agitaba en su interior. ¿La recuerda? ¿Tiene alguna información sobre lo que sucedió? Dolores meneó la cabeza negativamente, una sombra de desamparo cruzando su joven rostro. Casi nada, señor. Yo era solo una niña, quizás de 3 o 4 años. Mis recuerdos son como fragmentos de un sueño, muy vagos. Solo sé que un día ella estaba allí, y al otro ya no estaba. Fui encontrada sola y acabé en un orfanato. Nunca me dijeron qué le pasó, ni quién era mi padre. Crecí sin apellido, solo Dolores. Su voz cargaba la resignación de quien se ha acostumbrado a vivir con preguntas sin respuestas, con un pasado en blanco. Cada palabra de Dolores era como una pieza de un rompecabezas que Ricardo no sabía que estaba armando, pero cuyas formas comenzaban a insinuarse en su conciencia con una claridad aterradora. Un orfanato, sin información sobre los padres. Una madre desaparecida en la misma época en que Isabela se esfumó. Y la melodía. Siempre la melodía, el hilo conductor que parecía unir todos aquellos puntos dispersos de dolor y misterio. Ricardo sentía que su corazón se aceleraba, una mezcla de pavor y una excitación casi febril apoderándose de él. Podría ser, después de tantos años de búsqueda infructuosa, de noches en vela y de una vida atormentada por la incertidumbre, ¿podría la respuesta estar allí, frente a él, en la figura de aquella joven humilde que tocaba la canción de Isabela con tanta naturalidad? Necesitaba más, necesitaba detalles, por más insignificantes que parecieran. Dolores, dijo, intentando suavizar la intensidad en su voz. ¿Recuerda algo más sobre su madre? ¿Su nombre, quizás? ¿Algún lugar donde vivían? Cualquier detalle, por menor que sea, puede ser importante. Observaba el rostro de la joven con una atención famélica, cada microexpresión, cada vacilación. El ambiente del depósito polvoriento, con su olor a cosas viejas y olvidadas, parecía haberse transformado en un escenario donde el drama de una vida entera estaba a punto de ser revelado. La luz débil que parpadeaba intermitentemente lanzaba sombras danzantes sobre ellos, acentuando la atmósfera de suspense y expectación. Dolores frunció el ceño, esforzándose por hurgar en las profundidades de sus memorias fragmentadas. Era como intentar agarrar humo, las imágenes eran etéreas, las sensaciones fugaces. Nombre, no estoy segura. Tal vez algo como Vela, o era un apodo. Recuerdo una sonrisa muy dulce, y manos suaves que me acariciaban el pelo. Miró a Ricardo, los ojos empañados por la dificultad de recordar. Vivíamos en un lugar pequeño, creo. Tenía un jardín con flores amarillas. Pero es todo tan confuso, señor. Son flashes, pedazos sueltos que no encajan. El orfanato me dio el nombre de Dolores. Dijeron que fui encontrada cerca de una iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. La mención del nombre Vela hizo que la sangre de Ricardo se helara aún más. Isabela.
Vela. Sería posible. El piano viejo, testigo silencioso de aquella conversación cargada de emoción, parecía observar la escena con una sabiduría antigua. Sus teclas amarillentas, que minutos antes habían resucitado la melodía perdida de Isabela, ahora reposaban en silencio, aguardando el desenlace de los acontecimientos. Ricardo sintió una urgencia creciente, una necesidad visceral de confrontar aquella posibilidad que, por más remota que pareciera, tenía el poder de redefinir toda su existencia. Aquel depósito, antes un mero espacio funcional y olvidado del hotel, se había transformado súbitamente en el epicentro de su universo, un lugar donde el pasado y el presente colisionaban de forma espectacular y aterradora. El destino, con sus caminos tortuosos e impredecibles, parecía haber escogido aquel escenario improbable para comenzar a desvelar uno de sus mayores secretos. El aire en el depósito pareció enrarecerse aún más. Ricardo sentía el peso de 20 años de angustia y el vértigo de una esperanza casi insoportable mezclándose en su pecho. Vela, el apodo cariñoso que él mismo le había dado a Isabela, un secreto de su amor, ahora resonaba en los labios de aquella joven que cargaba en sí un misterio tan profundo como el océano. No, ya no podía ignorar las señales, por más absurdas que parecieran. Aquella melodía, el nombre, la desaparición, eran piezas que encajaban con una precisión demasiado dolorosa para ser mera obra del azar. Una decisión firme comenzó a cristalizarse en su mente. Iría hasta el final, costara lo que costara, para descubrir la verdad, incluso si esa verdad fuera la más devastadora de todas. Necesitaba actuar con cautela, discreción, pero con la determinación de un hombre que busca la última oportunidad de redención. Con la voz ahora más firme, aunque todavía cargada de una emoción contenida, Ricardo miró directamente a Dolores, buscando transmitir la seriedad del momento sin asustarla aún más. «Dolores», comenzó, «lo que conversamos aquí sobre la música, sobre su madre, le pido que, por ahora, no lo comente con absolutamente nadie en absoluto. Es un asunto de extrema importancia y delicadeza y necesito un tiempo para entender algunas cosas». Hizo una pausa observando la reacción de la joven. «¿Puedo contar con su discreción?». Su mirada era intensa, casi suplicante, revelando una pizca de la vulnerabilidad que tan raramente permitía traslucir, especialmente ante un empleado. Dolores asintió lentamente, los ojos castaños aún reflejando una mezcla de confusión y sorpresa. No comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo, ni las razones detrás de la petición inusual de su poderoso patrón. Sin embargo, había algo en la expresión de Ricardo Santoro, una urgencia y una sinceridad que la tocaron profundamente. Tal vez fuera la mención a su madre, un tema tan sensible para ella, o el aura de misterio que envolvía toda aquella situación. «Sí, señor Santoro», respondió con firmeza, la voz baja, pero convicta. «Puede confiar en mí. No diré una palabra a nadie. Guardaré nuestro secreto». Sentía intuitivamente que aquella no era una petición común, sino el inicio de algo que podría cambiar su vida para siempre, aunque no supiera cómo. Un breve asentimiento de cabeza fue el agradecimiento de Ricardo. Dio una última mirada al piano viejo, al depósito polvoriento y a la joven que en pocos minutos se había convertido en el centro de un enigma que consumía su alma. Sin más palabras, se giró y dejó la sala, sus pasos ahora más resueltos, resonando por el pasillo silencioso. Dolores permaneció allí por algunos instantes, sola nuevamente con el piano, el eco de la melodía y de las palabras intercambiadas aún flotando en el aire. Sentía una mezcla de aprensión y una extraña, casi imperceptible, punzada de expectativa. Ricardo, por su parte, caminaba en dirección a la salida del hotel, pero era como si una parte de él se hubiera quedado atrás,
atrapada en aquel pequeño depósito junto a la posibilidad de un reencuentro que desafiaba la lógica y el tiempo. En cuanto entró en la seguridad blindada de su coche, antes incluso de que el chofer pudiera arrancar, Ricardo cogió su teléfono encriptado. Sus dedos, generalmente tan firmes al firmar contratos millonarios, temblaban levemente mientras marcaba un número memorizado, un contacto que no usaba desde hacía años, reservado para las situaciones más extremas y confidenciales. Era el número de Armando Costa, un ex policía de métodos poco ortodoxos, pero con una reputación impecable de eficiencia y discreción como detective privado. «Armando», dijo Ricardo en cuanto la llamada fue atendida, la voz baja y urgente. «Te necesito. Ahora. Es sobre Isabela». La mención al nombre de su esposa desaparecida, después de tanto tiempo, cargaba un peso que solo los dos hombres en aquella línea podían comprender plenamente. Al dejar el jardín imperial, Ricardo retomó su máscara de impasibilidad. Los empleados que lo saludaban por los pasillos o en la portería veían solo al magnate de siempre, al hombre de negocios frío y calculador. Ninguno de ellos podría siquiera soñar con el volcán de emociones que entraba en erupción bajo aquella fachada cuidadosamente construida. Su corazón latía desacompasado, la mente hervía con preguntas, teorías y la imagen persistente de Dolores tocando aquella melodía. Era una tortura y una bendición simultáneamente. El dolor del recuerdo de Isabela estaba más vivo que nunca, pero ahora, por primera vez en 2 décadas, venía acompañado no solo de la desesperanza, sino de una tenue, casi dolorosa, luz de posibilidad. El trayecto hasta su oficina, un rascacielos imponente en el corazón financiero de la ciudad, pareció durar una eternidad. Las calles concurridas, los edificios familiares, todo pasaba ante él como un borrón indistinto. Su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo. Recuerdos de Isabela lo asaltaban con una nitidez brutal. La sonrisa de ella al oír la melodía por primera vez, el calor de sus manos entrelazadas con las de él, el brillo en sus ojos cuando hablaban sobre el futuro. Cada recuerdo era un golpe, pero también un combustible para la investigación que estaba a punto de iniciar. La melodía que Dolores había tocado no era solo una canción, era una llave, un eslabón perdido que el destino, de forma misteriosa, había puesto en sus manos. En el silencio austero de su oficina panorámica, con la ciudad extendiéndose a sus pies como un tablero de ajedrez, Ricardo se sentía incapaz de concentrarse en cualquiera de los informes y contratos que exigían su atención. La figura de Dolores, su expresión al hablar de la madre, la forma en que sus dedos parecían conocer íntimamente cada nota de la canción de Isabela, todo eso se repetía en un bucle incesante en sus pensamientos. Las palabras vela, desapareció, orfanato, martilleaban su conciencia. Cogió un antiguo portarretratos de su mesa, uno de los pocos objetos personales que mantenía a la vista. Isabela, sonriendo a la cámara, joven, vibrante, llena de vida. Una lágrima solitaria, testaruda, escapó y rodó por su rostro marcado por el tiempo y por el dolor. Horas más tarde, en un café discreto y poco concurrido en la zona portuaria de la ciudad, un lugar que contrastaba brutalmente con los ambientes lujosos que Ricardo Santoro solía frecuentar, él aguardaba. El olor a café fuerte y a marisma flotaba en el aire. Pronto, la figura corpulenta y de hombros anchos de Armando Costa se materializó en la entrada, sus ojos pequeños y astutos barriendo el local antes de fijarse en Ricardo. Armando no era un hombre de gentilezas excesivas. Su apariencia era la de alguien que ya había visto lo peor del mundo, pero su mirada transmitía una inteligencia perspicaz y una lealtad antigua. Se sentó frente a Ricardo, dispensando saludos formales, solo un asentimiento de cabeza que indicaba que estaba listo para escuchar.
Con la voz controlada, pero cargada de una urgencia palpable, Ricardo comenzó a relatar los acontecimientos de aquel día. Describió el momento en que oyó la melodía en el depósito del hotel, la joven limpiadora tocando con una familiaridad desconcertante, sus respuestas sobre la madre desaparecida, el apodo Bella que había sonado como un trueno en su pecho y la mención al orfanato. Cada palabra parecía costarle un esfuerzo inmenso, como si verbalizar aquella esperanza tenue la hiciera más real y al mismo tiempo más vulnerable a la decepción. Entregó a Armando los pocos datos que había conseguido de Dolores, el nombre de la iglesia cerca de la cual había sido encontrada, la edad aproximada, la melodía que era la clave de todo. Armando escuchó en silencio, su rostro impasible, no revelando ninguna emoción inmediata. Tamborileaba los dedos gruesos sobre la mesa de fórmica desgastada, absorbiendo cada detalle. Cuando Ricardo terminó, el detective permaneció en silencio por un instante más, procesando la información. No había sorpresa en sus ojos, solo la mirada clínica de quien está acostumbrado a lidiar con los giros más insólitos de la vida. 20 años es mucho tiempo, Ricardo, dijo finalmente, la voz grave. Las personas desaparecen, los recuerdos se confunden, las coincidencias ocurren, pero hizo una pausa y sus ojos encontraron los de Ricardo con una seriedad renovada. La melodía y el nombre Bella. Eso no es algo que se pueda descartar fácilmente, especialmente viniendo de ti y conociendo la historia de Isabela. Vamos a investigar. La mente práctica de Armando ya comenzaba a trazar las primeras líneas de acción. Necesito el nombre completo que el orfanato le dio, cualquier registro de entrada. Vamos a verificar los archivos de la época, hospitales, comisarías. Si su madre desapareció y la niña fue encontrada, puede haber alguna denuncia, alguna pista, por más fría que esté. Continuó metódicamente. Paralelamente, voy a intentar averiguar todo sobre esta Dolores, su vida en el orfanato, quién la encontró, si hubo otros intentos de localizar parientes. Y claro, la música. Necesitamos entender cómo esa melodía específica llegó hasta ella. Eso es crucial. Armando no prometía milagros, solo trabajo duro e investigación minuciosa, y era exactamente eso lo que Ricardo necesitaba. Ricardo sintió un leve alivio al oír el enfoque pragmático de Armando, aunque su corazón continuaba oprimido por la ansiedad. Proporcionó al detective todos los contactos que podrían ser útiles dentro de su organización, garantizando total cooperación y recursos ilimitados para la investigación. Entregar aquella misión a Armando era como confiarle un fragmento de su propia alma, la última chispa de esperanza que había resistido a lo largo de 2 décadas de oscuridad. Mientras el detective anotaba los detalles en un pequeño cuaderno raído, Ricardo observaba sus manos firmes, depositando en ellas el peso de un pasado que se rehusaba a morir y la posibilidad de un futuro que apenas osaba imaginar. Mientras tanto, de vuelta en el jardín imperial, Dolores terminaba su turno. La rutina de limpiar habitaciones lujosas, vaciar papeleras y garantizar que todo estuviera impecable para los huéspedes adinerados proseguía como siempre. Pero algo dentro de ella había cambiado. El encuentro con el señor Santoro en el depósito, la conversación sobre la música y su madre, todo aquello resonaba en su mente como la propia melodía que tanto amaba. Fregaba un espejo en el baño de una suite presidencial, pero su reflejo parecía distante, sus pensamientos viajando a lugares desconocidos de su pasado. La expresión preocupada y al mismo tiempo esperanzada del magnate no se le iba de la cabeza, dejándola con una sensación de extrañeza y una curiosidad incómoda. La melodía que su madre le había enseñado siempre había sido para Dolores una conexión sagrada, un lazo tenue con la figura materna que apenas había conocido. Tocarla era como conversar con un fantasma querido,
una forma de mantener viva la memoria de un amor que el tiempo y el abandono habían intentado borrar. Pero ahora, tras la reacción intensa de Ricardo Santoro, la música parecía adquirir nuevas capas de significado. ¿Por qué aquella canción sería tan importante para él? La pregunta martilleaba en su cabeza. La petición de sigilo del patrón solo aumentaba el misterio, despertando en ella un deseo aún más profundo de comprender sus orígenes, de rellenar las lagunas de su historia personal, una necesidad que tal vez estuviera adormecida bajo las capas de la resignación y de la lucha diaria por la supervivencia. El contraste entre los dos mundos era flagrante y, sin embargo, en aquel momento estaban intrínsecamente ligados por un secreto y una melodía. Ricardo Santoro, en su imperio de poder e influencia, movilizaba recursos y contactos, iniciando una búsqueda frenética de la verdad, una verdad que podría reescribir su historia. Dolores, en su vida humilde y anónima, continuaba su labor diaria, ajena a la magnitud de la investigación que se desarrollaba por su causa, pero siendo, sin saberlo, la pieza central de todo aquel drama. El destino tejía su trama compleja, uniendo dos almas separadas por el tiempo, por la clase social y por las tragedias de la vida, preparando el escenario para revelaciones que sacudirían sus existencias hasta los cimientos. Horas más tarde, en un café discreto y poco concurrido en la zona portuaria de la ciudad, un lugar que contrastaba brutalmente con los ambientes lujosos que Ricardo Santoro solía frecuentar, él aguardaba. El olor a café fuerte y a marisma flotaba en el aire. Pronto, la figura corpulenta y de hombros anchos de Armando Costa se materializó en la entrada, sus ojos pequeños y astutos barriendo el local antes de fijarse en Ricardo. Armando no era un hombre de gentilezas excesivas. Su apariencia era la de alguien que ya había visto lo peor del mundo, pero su mirada transmitía una inteligencia perspicaz y una lealtad antigua. Se sentó frente a Ricardo, dispensando saludos formales, solo un asentimiento de cabeza que indicaba que estaba listo para escuchar. Con la voz controlada, pero cargada de una urgencia palpable, Ricardo comenzó a relatar los acontecimientos de aquel día. Describió el momento en que oyó la melodía en el depósito del hotel, la joven limpiadora tocando con una familiaridad desconcertante, sus respuestas sobre la madre desaparecida, el apodo Vela, que había sonado como un trueno en su pecho, y la mención al orfanato. Cada palabra parecía costarle un esfuerzo inmenso, como si verbalizar aquella esperanza tenue la hiciera más real y al mismo tiempo más vulnerable a la decepción. Entregó a Armando los pocos datos que había conseguido de Dolores, el nombre de la iglesia cerca de la cual había sido encontrada, la edad aproximada, la melodía que era la clave de todo. Armando escuchó en silencio, su rostro impasible, no revelando ninguna emoción inmediata. Tamborileaba los dedos gruesos sobre la mesa de fórmica desgastada, absorbiendo cada detalle. Cuando Ricardo terminó, el detective permaneció en silencio por un instante más, procesando la información. No había sorpresa en sus ojos, solo la mirada clínica de quien está acostumbrado a lidiar con los giros más insólitos de la vida. 20 años es mucho tiempo, Ricardo, dijo finalmente, la voz grave. Las personas desaparecen, los recuerdos se confunden, las coincidencias ocurren, pero hizo una pausa y sus ojos encontraron los de Ricardo con una seriedad renovada. La melodía y el nombre Vela. Eso no es algo que se pueda descartar fácilmente, especialmente viniendo de ti y conociendo la historia de Isabela. Vamos a investigar. La mente práctica de Armando ya comenzaba a trazar las primeras líneas de acción. Necesito el nombre completo que el orfanato le dio, cualquier registro de entrada. Vamos a verificar los archivos de la época, hospitales, comisarías.
Si su madre desapareció y la niña fue encontrada, puede haber alguna denuncia, alguna pista, por más fría que esté. Continuó metódicamente. Paralelamente voy a intentar averiguar todo sobre esta Dolores, su vida en el orfanato, quién la encontró, si hubo otros intentos de localizar parientes. Y claro, la música. Necesitamos entender cómo esa melodía específica llegó hasta ella. Eso es crucial. Armando no prometía milagros, solo trabajo duro e investigación minuciosa, y era exactamente eso lo que Ricardo necesitaba. Ricardo sintió un leve alivio al oír el enfoque pragmático de Armando, aunque su corazón continuaba oprimido por la ansiedad. Proporcionó al detective todos los contactos que podrían ser útiles dentro de su organización, garantizando total cooperación y recursos ilimitados para la investigación. Entregar aquella misión a Armando era como confiarle un fragmento de su propia alma, la última chispa de esperanza que había resistido a lo largo de 2 décadas de oscuridad. Mientras el detective anotaba los detalles en un pequeño cuaderno raído, Ricardo observaba sus manos firmes, depositando en ellas el peso de un pasado que se rehusaba a morir y la posibilidad de un futuro que apenas osaba imaginar. Mientras tanto, de vuelta en el jardín imperial, Dolores terminaba su turno. La rutina de limpiar habitaciones lujosas, vaciar papeleras y garantizar que todo estuviera impecable para los huéspedes adinerados proseguía como siempre. Pero algo dentro de ella había cambiado. El encuentro con el señor Santoro en el depósito, la conversación sobre la música y su madre, todo aquello resonaba en su mente como la propia melodía que tanto amaba. Bregaba un espejo en el baño de una suite presidencial, pero su reflejo parecía distante, sus pensamientos viajando a lugares desconocidos de su pasado. La expresión preocupada y al mismo tiempo esperanzada del magnate no se le iba de la cabeza, dejándola con una sensación de extrañeza y una curiosidad incómoda. La melodía que su madre le había enseñado siempre había sido para Dolores una conexión sagrada, un lazo tenue con la figura materna que apenas había conocido. Tocarla era como conversar con un fantasma querido, una forma de mantener viva la memoria de un amor que el tiempo y el abandono habían intentado borrar. Pero ahora, tras la reacción intensa de Ricardo Santoro, la música parecía adquirir nuevas capas de significado. ¿Por qué aquella canción sería tan importante para él? La pregunta martilleaba en su cabeza. La petición de sigilo del patrón solo aumentaba el misterio, despertando en ella un deseo aún más profundo de comprender sus orígenes, de rellenar las lagunas de su historia personal, una necesidad que tal vez estuviera adormecida bajo las capas de la resignación y de la lucha diaria por la supervivencia. El contraste entre los dos mundos era flagrante y, sin embargo, en aquel momento estaban intrínsecamente ligados por un secreto y una melodía. Ricardo Santoro, en su imperio de poder e influencia, movilizaba recursos y contactos, iniciando una búsqueda frenética de la verdad, una verdad que podría reescribir su historia. Dolores, en su vida humilde y anónima, continuaba su labor diaria, ajena a la magnitud de la investigación que se desarrollaba por su causa, pero siendo, sin saberlo, la pieza central de todo aquel drama. El destino tejía su trama compleja, uniendo dos almas separadas por el tiempo, por la clase social y por las tragedias de la vida, preparando el escenario para revelaciones que sacudirían sus existencias hasta los cimientos. La mención a la clínica clandestina y la posible conexión con Gonzalo Reyes sumergieron a Ricardo en una espiral de angustia y una obsesión febril. Sus días se convirtieron en un borrón de reuniones canceladas y excusas evasivas a socios e inversores. El imperio que había construido con tanto ahínco parecía ahora un castillo de naipes a punto de desmoronarse, no por inestabilidad financiera,
sino por la completa incapacidad de su fundador para enfocarse en cualquier otra cosa que no fuera la búsqueda de la verdad sobre Isabela y, por extensión, sobre Dolores. La imagen de Reyes, su antiguo amigo y después enemigo acérrimo, volvía a atormentarlo con fuerza renovada, trayendo consigo el miedo paralizante de lo que las próximas revelaciones podrían sacar a la luz sobre el sufrimiento de su amada esposa. Mientras Ricardo luchaba contra sus demonios internos, Armando Costa, con su persistencia inquebrantable, seguía la pista de la clínica clandestina. Después de días rastreando nombres en archivos antiguos y activando contactos olvidados, consiguió localizar a un enfermero jubilado, un señor llamado Benedito, que constaba en algunos registros informales como habiendo trabajado en el lugar en la época de los acontecimientos. Encontrarlo fue una cosa, convencerlo de hablar fue otra muy diferente. Benedito vivía una vida recluida en un suburbio distante, atormentado por los fantasmas de un pasado que prefería mantener enterrado. La simple mención a la clínica trajo una sombra de pavor a sus ojos envejecidos, y su negativa inicial a cooperar fue categórica. Armando no se rindió. Con una mezcla de paciencia, empatía y la firmeza de quien busca justicia, visitó a Benedito repetidas veces, explicando la importancia de la información para un padre desesperado en busca de respuestas sobre el destino de su esposa y una posible hija. Poco a poco, la resistencia del viejo enfermero comenzó a ceder. En una tarde lluviosa, sentado en la humilde galería de su casa, con el sonido de la lluvia en el techo de zinc como banda sonora, Benedito comenzó a hablar. Su voz era baja, vacilante, y sus manos temblaban mientras describía las condiciones precarias de la clínica improvisada, la falta de higiene, el miedo constante a las redadas policiales y el flujo de mujeres desesperadas que allí buscaban ayuda, muchas de ellas víctimas de violencia o de circunstancias terribles. Con los ojos perdidos en la distancia, como si reviviera escenas de una película de terror, Benedito comenzó a recordar fragmentos específicos. Habló de una joven mujer, bonita y de apariencia distinguida, que llegó a la clínica en estado avanzado de embarazo, traída por hombres rudos que la trataban con aspereza. La descripción física, aunque vaga después de tantos años, y la época aproximada, coincidían con el perfil de Isabela. El enfermero recordaba la tristeza profunda en los ojos de aquella mujer, una desesperación silenciosa que lo había tocado de forma particular, y recordaba con más claridad el parto difícil, realizado bajo la luz débil de un quinqué, y el nacimiento de una niña saludable a pesar de las circunstancias adversas. Ella lloraba mucho, bajito, cuando pensaba que nadie estaba mirando. Confió Benedito, la voz embargada. Parecía prisionera, no solo de la situación, sino de aquellos hombres que la vigilaban constantemente. Contó que la mujer apenas tuvo tiempo de sostener a la niña en brazos. Pocas horas después del parto, aún debilitada, vio cómo uno de los hombres se llevaba a la niña, con la vaga promesa de que sería bien cuidada. La madre, según Benedito, entró en un estado de postración profunda tras la partida de la niña, negándose a comer o hablar por días. El enfermero no supo decir qué le sucedió después, pues poco después la clínica fue desactivada a toda prisa tras un aviso de redada policial. Armando sintió un escalofrío. La historia era angustiante, pero cada detalle parecía confirmar sus sospechas más sombrías. Presionó con delicadeza, preguntando si el enfermero recordaba algo más sobre aquella mujer. Un nombre, una palabra, cualquier cosa que pudiera ayudar en la identificación. Benedito frunció el ceño, buscando en las profundidades de su memoria. Nombre, no me acuerdo. Hablaba poco, pero había una cosa. A veces cuando estaba más calmada o cuando acunaba su vientre antes del parto, ella murmuraba una melodía. Una canción triste, pero bonita. Nunca oí igual.
El viejo enfermero intentó tararear algunos acordes vacilantes, desafinados, pero que para Armando sonaron como la pieza que faltaba en el rompecabezas. La descripción de la melodía, aunque imperfecta y venida de la memoria de un hombre anciano sobre eventos de 2 décadas atrás, era lo suficientemente específica. Armando, que no conocía la canción íntima de Ricardo e Isabela, anotó meticulosamente la secuencia de notas que Benedito consiguió reproducir, la inflexión melancólica que describió. Era una pieza más, una confirmación circunstancial, pero poderosa. En cuanto dejó la casa del enfermero, bajo la lluvia que ahora caía torrencialmente, Armando llamó a Ricardo. «Conseguí hablar con un testigo de la clínica», dijo, la voz controlada pero firme. Describió a una mujer que puede ser Isabela, y Ricardo mencionó una melodía que ella cantaba. Al otro lado de la línea, Ricardo sintió que el mundo giraba. La melodía. La confirmación a través de la canción que era el símbolo más sagrado de su amor por Isabela fue un golpe casi físico, una mezcla excruciante de dolor y una certeza avasalladora. Isabela había estado viva, había sufrido horrores en aquella clínica inmunda, había dado a luz a su hija en medio de la desesperación, y lo único que le había quedado era la canción de ellos. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo ahora brotaban sin control, lágrimas de luto renovado por el sufrimiento de Isabela, pero también de una alegría indescriptible por la confirmación de que Dolores era, sin sombra de duda, su hija, el último lazo vivo con el amor de su vida. El ADN lo confirmaría científicamente, pero en su corazón la melodía ya había sellado la verdad. Tras la llamada de Armando, Ricardo permaneció inmóvil durante un largo tiempo, el teléfono aún en sus manos, el peso de la verdad aplastando sus hombros. Dolores era su hija. Isabela había pasado por un calvario indescriptible, pero le había dejado el regalo más precioso. Ahora, una nueva y aterradora tarea se imponía, contárselo todo a Dolores. ¿Cómo revelar a una joven que había crecido en la soledad del abandono una historia tan compleja y dolorosa? ¿Cómo explicar que su nacimiento había sido fruto de un crimen horrendo y que él, su padre, había vivido 2 décadas en la ignorancia de su existencia? El miedo a su reacción, al posible rechazo o al dolor que aquellas revelaciones infligirían, era casi paralizante, pero sabía que no podía posponerlo más. Dolores merecía la verdad, por más terrible que fuera. Al día siguiente, Ricardo pidió que llevaran a Dolores a su mansión, no a su oficina impersonal ni al ambiente de trabajo del hotel, sino a su casa, el lugar que un día había sido el hogar feliz que él había construido con Isabela. Quería que la conversación ocurriera en un espacio que, a pesar de los recuerdos dolorosos, también guardaba la esencia del amor que había dado origen a la vida de ella. Dolores llegó aprensiva, sin entender el motivo de la convocatoria. La imponencia de la mansión, con sus vastos jardines y salones silenciosos, solo aumentaba su nerviosismo. La condujeron a una biblioteca suntuosa, donde Ricardo la aguardaba, de pie, junto a una chimenea apagada, el rostro marcado por la noche en vela y por la gravedad del momento. Con la voz embargada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse, Ricardo comenzó a hablar. No le ahorró a Dolores los detalles sórdidos, pues sentía que ella tenía derecho a conocer cada faceta de la tragedia que había moldeado su destino. Contó sobre su amor por Isabela, la felicidad que vivían, la ambición desmedida de Gonzalo Reyes y el secuestro cruel que había destruido sus vidas. Describió la búsqueda incesante, los años de incertidumbre y el reciente descubrimiento de la clínica clandestina. Cada palabra era proferida con una dificultad inmensa, el peso de la culpa y del dolor tornando su narrativa aún más punzante.
Dolores escuchaba en silencio, el rostro palideciendo progresivamente, los ojos desorbitados fijos en Ricardo, tratando de absorber lo increíble. La revelación sobre Isabela, su madre, golpeó a Dolores con la fuerza de un maremoto. La imagen de la madre que la había abandonado, que ella había construido en su mente a lo largo de los años para justificar su soledad, se desmoronó completamente. En su lugar, surgió la figura trágica de una mujer víctima de una crueldad inimaginable. Una madre que había luchado por protegerla hasta el último momento, que la había amado incluso en medio del horror. El dolor que Dolores sintió fue avasallador, un dolor por la madre que nunca había conocido, de hecho, por el sufrimiento que ella había soportado, por la injusticia de una vida robada. Lágrimas silenciosas comenzaron a escurrir por su rostro, ya no de abandono, sino de una compasión profunda y de un luto tardío. Entonces, Ricardo llegó al punto más crucial y delicado. Habló sobre el nacimiento de ella en aquella clínica, sobre cómo Isabela, incluso prisionera, había conseguido traerla al mundo. Y entonces, con el corazón en la mano, reveló la verdad final. Dolores, la melodía que tocas, la canción que tu madre te enseñó, era nuestra música. Isabela era mi esposa, y tú eres mi hija. Explicó que una prueba de ADN, realizada discretamente por Armando con una muestra recogida de un objeto que ella había tocado en el hotel, ya había confirmado científicamente el lazo de sangre entre ellos. Pero para Ricardo, la verdadera confirmación había venido de la melodía, el lazo inquebrantable que el destino había usado para reunirlos. El mundo de Dolores giró. La limpiadora anónima, la huérfana sin nombre, era hija de Ricardo Santoro, uno de los hombres más ricos y poderosos del país. Su madre no era una figura anónima que la había rechazado, sino una mujer víctima de una tragedia. Toda su identidad, construida sobre los cimientos frágiles del abandono y la incertidumbre, se derrumbó en instantes. Era demasiado para absorber. Un nudo apretado se formó en su garganta, impidiéndole hablar, reaccionar. El shock era tan profundo que la dejaba paralizada, suspendida entre la incredulidad y la aceptación de una realidad que más parecía un guión de película dramática que su propia vida. Su padre. Allí, frente a ella, estaba su padre. Ricardo observaba la reacción de la hija con el corazón encogido. Veía el torbellino de emociones en sus ojos, el shock, el dolor, la confusión. Sentía un deseo inmenso de abrazarla, de intentar protegerla de la dureza de aquella verdad, de alguna forma reparar los años de separación y sufrimiento. Pero también sentía el peso abrumador de la culpa. Culpa por no haber conseguido proteger a Isabela, culpa por no haber encontrado a Dolores antes, culpa por todo el sufrimiento que ambas habían soportado. Extendió la mano tímidamente hacia ella, un gesto vacilante de acogida, temiendo ser rechazado, pero esperando desesperadamente una señal de aceptación. Lentamente, como si emergiera de un trance, Dolores levantó la mirada hacia Ricardo. Había lágrimas en sus ojos, pero también una nueva luz, quizás el inicio de una comprensión, de una conexión. Ella no retrocedió al toque de su mano. Al contrario, sus dedos encontraron los de él, en un contacto frágil, pero cargado de significado. El silencio en la biblioteca solo era roto por los sollozos contenidos. «Mi madre», susurró, la voz embargada. «Ella me amaba». Ricardo apretó la mano de ella con ternura. «Más que a su propia vida, Dolores. Más que a su propia vida. Desde el momento en que supe de ti, yo también te amo». Era el inicio de un largo camino, pero el primer paso, el más difícil, había sido dado. Aquel momento de frágil conexión, de lágrimas compartidas y de una esperanza incipiente de reconstrucción, fue brutalmente interrumpido por el toque estridente del teléfono de seguridad de Ricardo.
Su jefe de seguridad, con la voz tensa y urgente, informó que Gonzalo Reyes había escapado de la prisión de máxima seguridad donde cumplía condena por crímenes anteriores. La noticia cayó como una bomba en la biblioteca silenciosa. El pasado, que ellos pensaban estar comenzando a confrontar y quizás a superar, volvía con una furia renovada, amenazando con destruir no solo la frágil paz que comenzaba a formarse entre padre e hija, sino sus propias vidas. La sombra de Gonzalo, una vez más, se proyectaba sobre el destino de la familia Santoro. La noticia de la fuga de Gonzalo Reyes hizo añicos la delicada atmósfera que se había formado en la biblioteca. El miedo, frío y paralizante, se apoderó instantáneamente de Ricardo, no por sí mismo, sino por Dolores. La simple idea de que aquel monstruo pudiera, de alguna forma, alcanzarla, repetir el ciclo de dolor y pérdida, era insoportable. Vio el terror en los ojos de la hija, la misma vulnerabilidad que probablemente había existido en los ojos de Isabela años atrás. En un instante, el magnate calculador y el padre recién descubierto se fundieron en una única entidad protectora. La prioridad absoluta era garantizar la seguridad de Dolores, costara lo que costara. No habría vacilación, no habría fallos esta vez. No perdería a otra persona que amaba por la locura vengativa de Gonzalo. Inmediatamente, Ricardo activó todos los protocolos de seguridad que su vasto poderío financiero podía comprar. La mansión, ya una fortaleza, se transformó en un búnker impenetrable. Guardias de seguridad extras, armados y altamente entrenados, fueron convocados, posicionándose en puntos estratégicos. Las alarmas fueron revisadas, las cámaras monitoreadas con atención redoblada. Notificó a las más altas esferas de la policía, exigiendo acción inmediata y eficaz para recapturar a Gonzalo. Mientras coordinaba las defensas con una frialdad impresionante, por dentro su corazón era un torbellino de angustia. Miraba a Dolores, pálida y asustada a su lado, y prometía silenciosamente que ningún mal la alcanzaría mientras él viviera. La sensación de asedio era palpable, el aire denso con la amenaza inminente. Libre de las rejas, Gonzalo Reyes no era solo un fugitivo. Era una fiera enjaulada durante demasiado tiempo, ahora suelta y sedienta de sangre. Su obsesión por Ricardo Santoro no había disminuido con los años de encarcelamiento. Al contrario, había fermentado, transformándose en un odio puro y destilado. La noticia del descubrimiento de Dolores, la hija de Ricardo e Isabela, la prueba viva del amor que él tanto había envidiado e intentado destruir, había llegado a sus oídos incluso en la prisión, a través de su sórdida red de informantes. Y esta revelación encendió en él un nuevo y terrible propósito: destruir a Ricardo golpeando lo que ahora tenía de más precioso. Si no había podido aniquilar el legado de Santoro antes, lo haría ahora, garantizando que padre e hija compartieran un destino trágico. Los días siguientes en la mansión Santoro fueron de una tensión casi insoportable. Cada crujido de puerta, cada sombra en el jardín, era motivo de alarma. Dolores, aunque aterrorizada, encontraba una fuerza sorprendente en la presencia determinada de su padre. Ver la dedicación incansable de Ricardo en protegerla, el amor y el cuidado en sus gestos, comenzaba a construir un puente sobre el abismo de años de separación y desconocimiento. Ella se aferraba a él, no solo físicamente, sino emocionalmente, encontrando en él el puerto seguro que nunca había tenido. Ricardo, por su parte, extraía fuerzas de la fragilidad y de la creciente confianza de su hija. Aquel no era solo un enfrentamiento con un enemigo del pasado. Era la oportunidad de probar, para sí mismo y para el espíritu de Isabela, que podía ser el padre que Dolores merecía. La embestida de Gonzalo llegó en una noche oscura y tempestuosa, como si la propia naturaleza conspirara para el clímax de aquella tragedia.
Un grupo de hombres armados, mercenarios, contratados por el vengativo ex socio, intentó invadir los terrenos de la mansión, aprovechándose de la oscuridad y del ruido de la tormenta para encubrir su aproximación. El enfrentamiento fue inmediato y brutal. Los guardias de seguridad de Ricardo, preparados para lo peor, respondieron con precisión y coraje. El sonido de disparos rasgó la noche, mezclándose con los truenos. Dentro de la casa, Ricardo mantenía a Dolores protegida en una sala de seguridad, el corazón martilleando contra las costillas, oyendo los sonidos de la batalla que se desarrollaba afuera. Cada disparo una amenaza directa a la vida de su hija. La lucha fue feroz, pero breve. El equipo de seguridad de Ricardo consiguió contener el ataque inicial, pero Gonzalo, desesperado y ciego por el odio, intentó una última y alocada jugada, buscando él mismo una brecha para alcanzar el interior de la mansión. Fue en ese momento que las sirenas de la policía, alertadas previamente y ya apostadas en las proximidades, convergieron hacia el lugar. El cerco se cerró rápidamente sobre los invasores. Gonzalo Reyes, acorralado y derrotado, fue arrestado en flagrante, su expresión de furia y frustración, marcando el fin definitivo de su reinado de terror. Ricardo y Dolores, abrazados en la sala de seguridad, oyeron el silencio que siguió a los tiros, un silencio que anunciaba no solo el fin del peligro, sino el inicio de una nueva era. Tras la detención definitiva de Gonzalo y la dispersión de sus secuaces, un cansancio profundo se abatió sobre Ricardo y Dolores. El alivio era inmenso, pero el trauma del enfrentamiento y la adrenalina de la noche dejaron sus marcas. En los días que siguieron, mientras el polvo se asentaba y la vida intentaba retomar un simulacro de normalidad, padre e hija se vieron unidos por una experiencia que los marcaría para siempre. Las conversaciones se hicieron más fáciles, los silencios menos cargados de incomodidad y más repletos de una comprensión mutua. Comenzaron a compartir historias, él sobre Isabela, sobre el amor que los unía, ella sobre sus sueños y miedos de una vida entera de soledad. El dolor de la pérdida de Isabela aún estaba allí, pero ahora, dividido y comprendido, parecía menos abrumador. El tiempo, ese escultor paciente de destinos, comenzó a cicatrizar las heridas más profundas. Dolores, ya no la limpiadora invisible, sino la heredera amada de Ricardo Santoro, floreció. Inició los estudios que siempre había soñado. Encontró su lugar en el mundo y principalmente en el corazón de su padre. La mansión, antes un mausoleo de recuerdos dolorosos para Ricardo, volvió a tener vida, risas y ocasionalmente la melodía de Isabela, ahora tocada a cuatro manos por padre e hija, no como un lamento, sino como un himno a la resiliencia del amor y a la fuerza inquebrantable de los lazos familiares. Aquel día decisivo, que había comenzado con una canción en un piano viejo, se había transformado en el punto cero de una nueva historia, una prueba de que, incluso en las sombras más densas, la vida, o tal vez Dios, o el destino, siempre encuentra una forma de tejer reencuentros y ofrecer redención, dejando una lección de esperanza que ni ellos, ni aquellos que presenciaron su viaje, olvidarían jamás. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje de esperanza, porque juntos hacemos que los encantos reales lleguen más lejos.